¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Vamos a Hola, hacer la prueba buenas del tardes. testeo. Hola, Gaby. Sí. Te ¿Me escucho bien. escuchan? Sí, sí. Genial, miren lo que vengo a descubrir, que hay unos bichitos por acá. Bueno, yo no los puedo ver, no sé por qué será. Me sale el corazón, debe ser porque me caen bien, qué sé yo. Bueno, bien. Se nos terminó el cuatrimestre, no se los quería contar así, pero es la última clase teórica. No llores, No, Karina. no. Parece que no, pero sí, llegamos, todos vivos, luchando, es importante eso. No, tan ¿Viste, Caro? Me rápido. parecía que no terminaba más. O sea, cuando arrancamos esto era No. una epopeya, ya la incertidumbre, y ahora ya está, a esta altura ya estamos súper relajados, 15 días más, 20, lo que sea, ya aprendimos a sobrevivir, después vamos a tener que aprender a resocializar, Hay que a aprender a hacer convivir pan con dulce. otros seres humanos de otra Porque ya manera. esto ¿Qué le sí. vamos a hacer? Bueno, la semana que viene no nos vemos. Ustedes enganchan No, los lunes a propósito, me parece. no. Tenemos ahí un feriado, ahora lo vamos a repasar y ya está. Esta es la última clase para trabajar lo que es teórico. De todos modos nos va a quedar la plataforma para evacuar dudas. Y el lunes 22, ahora les comparto la planificación. Así es más fácil, las compartimos todos, la vemos ¿La vamos a todos. tener en otra materia? Acá estamos, chicos. Acá. En la frutillita del postre, ¿sí? Cómo ser un buen líder y el factor del fracaso del liderazgo. Las dos grandes preguntas de la historia, ¿no? Cómo llevar adelante de manera aceptable la condición de líder, que como ya habrán visto y como hemos visto no es nada sencilla. Y el tema de lo que es el fracaso. Ay, Karina, ¿sabés que la verdad que no sé, no creo? Creo que me vuelven a sufrir en tercer año. Pero bueno, es tan, nada, tan aleatoria la vida de todos. Así que, pero creo que recién en tercer año me vuelven a ver. Si todo siguió igual, en tercer año. Si no, bueno, veremos, qué sé yo. Cuando arrancamos este año, yo realmente pensaba que iba a tomar otros rumbos y acá estamos, digamos. ¿Sí? Así que bueno, qué sé yo, uno nunca sabe. En realidad me gustaría, yo siempre trato de reservar en Seneca, tengo así como mi lugarcito y mi corazón puesto en seguridad e higiene, siempre. Pero bueno, qué sé yo, no lo sé, nunca se sabe para dónde va a disparar. En principio sería el año que viene en ética, si la sigo dando. Así que bueno, ahí nos veremos. Este. Bien. Sigamos con esto de las fechas, ¿sí? Van a tener acá el 15 de relajación o de repaso, de revisión, como ustedes quieran. Y el 22 recién nos vamos a volver a ver para el examen, que vamos a hacer esa fecha, lo de siempre. Vamos a conectarnos, les voy a explicar cómo es el examen. No me pregunten cómo va a ser porque todavía no lo pensé. Sigo pensando exactamente lo mismo que la vez anterior, sostener la estructura de del primer examen me parece que es lo más óptimo. Ahora, ¿para dónde va a disparar el ingenio? Ahí todavía no, la neurona no se puso a revisar para dónde disparar. ¿Qué otra cosita? Bueno, el del 23 de junio al 29 van a estar los recuperatorios en foros y trabajos prácticos. Atenti con lo que les voy a decir. Los foros son obligatorios por una razón. Son obligatorios. Están desde principio del cuatrimestre como pauta obligatoria. Tienen que haber participado. Ustedes saben que en los foros yo no les pongo nota, pero sí hago un seguimiento de participación y en caso de que sea necesaria una corrección o resaltar alguna de sus intervenciones, lo hago. Por lo tanto,
aquellos que no han participado en los foros, es la obligación de ustedes revisar si lo hicieron o no, porque alguno me va a decir, ay, yo no me acuerdo, profe, ¿se fija? No, se fijan ustedes, ya son grandes, ¿sí? Revisen ustedes y vayan viendo qué hicieron y qué no hicieron en la materia. Excepcionalmente, por estas circunstancias, tienen la instancia de recuperatorio, porque originalmente no estaba pensada, porque para eso eran la extensión de los foros y los trabajos prácticos. Entonces, aprovechen la oportunidad. Los trabajos prácticos. ¿Quiénes van a hacer los trabajos prácticos? Aquellos que no lo aprobaron o aquellos que no llegaron a hacerlo. Lo mismo, no me pregunten a mí cómo les fue, si lo hicieron o no lo hicieron. Ustedes deben saber si lo hicieron o no lo hicieron. Así que revisen esas instancias. ¿Por qué? Vamos a llegar al recuperatorio y que no suceda que por no haber participado en el foro obligatorio, resulta que después terminamos perdiendo la promoción. Si ustedes no se acordaban, la materia esta se promociona. Entonces, no tiren por la borda todo el esfuerzo que les ha demandado todo este cuatrimestre y pónganse las pilas con ese tema, ¿sí? A ver qué me están escribiendo por aquí. La materia se cierra de la siguiente manera. Tenés los TP, que promedio todos esos TP me van a dar una nota. Para que se promedie, el promedio de todos tiene que ser 7. O sea, ustedes pueden haber tenido un 6 en uno y un 8 en el otro. Promedio 7, listo. Ahí ya tienen garantizada la promoción. Por ahí si alguno que le quedó medio bajo una nota dice, no, y no perdí la promoción, no. Es el promedio de todo. 7 les tiene que dar eso. El promedio de los exámenes, 7. Y la participación en los foros obligatorios. ¿Estamos? Esas son las condiciones para promocionar la materia. Bien, arranquemos entonces con lo que nos queda, que son dos últimas instancias. Ay, a ver, déjenme que se me emboló por acá algo que les quería compartir. Son los dos últimos temas. ¿Qué particularidades tienen estos dos últimos temas? ¿Sí? Básicamente que, a ver si lo encuentro, porque se me borró lo que quería compartirles, si no lo encuentro enseguida. Acá está. A ver. Hasta ahora veníamos viendo las relaciones de fuerza o de poder, ¿sí? Que nos ofrecían, digamos, como para poder que no se corra, ahí está, que nos veníamos abordando a partir de la bibliografía. ¿Qué cosas veníamos abordando a través de la bibliografía? La idea de que las organizaciones no son meras estructuras, sino que en realidad lo que va a suceder con la organización es el resultante de varios factores. La cultura organizacional, en la cual tiene un gran impacto el líder fundador y el carácter o el tipo de liderazgo que se lleve en cada una de las etapas de la organización. Esos generan como una cáscara de valores, premisas, ¿sí? Mitos incluso, que va a ser la cultura organizacional. Pero al interior de esa organización están los individuos, que depende mucho de su personalidad, de su estado anímico, de su condición profesional, de cómo se vinculen con los otros, de la aceptación o no de los parámetros culturales que le imponga la organización, es que va a surgir el clima organizacional. También habíamos visto la última vez cómo la idea o la necesidad de romper el mito de que el jefe va por un lado y el líder va por el otro. Vieron que nosotros tenemos hasta incluso
instalado un poco en el inconsciente que un jefe no puede ser líder, y esa contraposición está tan marcada que a veces los jefes se niegan a ser líderes cuando podrían y deberían ser lo mismo. Por eso hablamos la última vez de lo que es el líder directivo, que es lo más deseable que tienen que tener las organizaciones. Las organizaciones donde ustedes trabajan, no lo sé, pero hay muchas que invierten muchísimo dinero en coach, capacitaciones, en comunicación, en relaciones humanas, el manejo del recurso humano, aunque alguien dijo por ahí que si uno habla de recursos entonces no los estás considerando humanos, pero más allá de esa salvedad, es algo para tener presente, grupos de autoayuda, retiros espirituales y todo lo que ustedes conozcan para fomentar que la gente se lleve muy bien entre ellos, y alguna que otra capacitación para poder llevar adelante mejor una dirección. Pero si en realidad las condiciones culturales de la organización, es decir, la estructura de valores, de principios, de objetivos y demás, no están estructuradas o pensadas para que la persona que es un directivo pueda funcionar como líder, es decir, que le dé un espacio de acción, que genere una burbuja para que esa persona pueda fluir como líder, va a ser difícil. Ahora, en cuanto a la idea del liderazgo, nosotros venimos compartiendo históricamente la concepción de una figura emblemática que puede más que el resto de los seres humanos. Diríamos que es casi un semidios el líder, ¿sí? Esa es la figura que históricamente se ha construido desde la modernidad respecto de lo que es el liderazgo. Y esto es básicamente porque en la estructura de la modernidad fue necesario reemplazar de alguna manera a ese líder que mantuvo durante mucho tiempo la unidad de las voluntades. Porque básicamente los líderes tienen esta particularidad de unificar voluntades, pero esas voluntades son voluntades, no obediencias. Es decir, cuando yo hago algo voluntariamente es porque quiero. Cuando yo estoy obedeciendo es porque me obligan. Ese líder, ¿sí?, que de una u otra manera se transformó en un emblema de unificación de voluntades, fue Jesús. Cuando avanza el desarrollo o el proceso de secularización que nosotros vimos en sociología, que avanza esa ruptura entre lo que es la sociedad civil y el parámetro religioso que había gobernado todos los aspectos de la vida, la razón necesita reemplazar ese vacío que queda de ese líder mítico o real, depende de la religión que uno practique, ¿sí? Lo cierto es que ya no hay una persona, no hay un ser capaz de ejecutar los actos que había ejecutado Jesús. Ninguno de los seres humanos bajo el dominio de la razón podía resucitar muertos, ¿sí? Entonces, lo que sí pueden hacer esos líderes de la modernidad es, mediante el control de la razón, mediante el desarrollo de la argumentación lógica, conquistar las voluntades del entorno y transformarse en referentes. El tema con la modernidad es que en su pelea con la religión y en su necesidad de imponer un único discurso válido, termina necesitando imponer referentes de discursos únicos. Y entonces, por ejemplo, empieza a construirse toda una narrativa alrededor de personas que están por encima de los demás. Como no pueden levitar, se los va a dibujar arriba de los hombros de la multitud, o se los va a graficar sobre un púlpito con un montón de personas aplaudiéndolos y mirándolos con adoración.
¿sí? De alguna manera se traslada la retórica o las imágenes que se tienen de Jesús y ese líder a la modernidad, y en vez de tener un ser humano crucificado, lo que tenés es una persona elevada sobre el resto de la humanidad, que marca un camino. Si ustedes se ponen a pensar en la cantidad, o sea, nuestros relatos nacionales, cuando nos hablan de la epopeya sanmartiniana, ¿sí? De Cabral nos enteramos porque hay una canción en la que la cantamos. Pero Cabral no funciona, no es parte de nuestra historia cuando la estudiamos. Ahora, si Cabral, ese mulato, no hubiese existido, porque tampoco nos dicen que era mulato, ¿sí? Si Cabral, ese mulato, no hubiese existido, nosotros vaya a saber dónde estaríamos hoy. ¿Sí? La epopeya que nos contaron y que nos cuentan nos hablan de superhombres que marcaron un camino y el resto, un puñado de hombres simples, los siguió. Sin embargo, cada una de esas batallas que cada uno de ellos... Hola Santiago, no hay problema, bienvenido. Cada una de las batallas que conformaron el camino hasta lo que hoy somos como Argentina requirió sí o sí de la presencia de muchos hombres, muchísimos hombres y muchísimas mujeres también, porque también a los que somos de mi generación, por ejemplo, nunca jamás se nos habló de que existió Juana Azurduy, ¿sí? Que pusieron el cuerpo, el alma y su riqueza y su familia al servicio de una libertad que iba a llegar posteriormente y en algún momento. Cuando uno empieza a analizar o a correrse del relato de la mirada única que necesitó la modernidad para instaurarse y correr hacia la vida privada, el privilegio y la hegemonía que tenía la religión, empezamos a darnos cuenta que históricamente y en la actualidad los líderes siempre fueron ni más ni menos que seres humanos que supieron condensar en sus acciones y en sus respuestas las soluciones a los grupos. La diferencia entre ese líder y el resto de las personas es que fue capaz de ponerle el pecho a la situación y de transformarse en una especie de escudo para los demás. Pero si los demás no hubiesen estado, el líder habría quedado dando vuelta como un loco, ¿sí? Anunciando posibilidades. ¿Por qué? Para que el líder exista, necesita sí o sí ser validado y legitimado por el entorno, y es el entorno el que se mueve con el líder. Pero el relato que nosotros hemos tenido hasta ahora ha sido siempre de un ser superior parado en un púlpito. Todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, y más cuando empezamos a hablar de Foucault y empezamos a hablar de los microrrelatos y de las microrelaciones de poder, de cómo el poder nos atraviesa, tiende básicamente a ¿qué? A romper la mítica para empezar a trabajar en lo objetivo y poder llegar a este punto. ¿Cómo poder ser un buen líder y cómo evitar caer en las trampas que el liderazgo nos puede generar? ¿Por qué? Porque no se trata nada más ni nada menos que de un ser humano, como ya hemos visto en algún otro momento, asumiendo una responsabilidad en un contexto específico. Por eso es que los líderes no siempre van a tener la mejor solución, no siempre van a actuar efectivamente, se van a equivocar y se van a equivocar mucho, ¿sí? Pero depende de cómo su entorno y depende de cómo él estén preparados para asumir los errores, corregirlos y seguir adelante, es cómo va a continuar su capacidad de liderazgo.
Y aunque haya estado en condiciones de dar siempre la mejor respuesta, en algún momento ese líder tiene que ser capaz de dar un paso al costado. Porque cuando el líder no es capaz de dar un paso al costado, es porque ha atado el proyecto y a la organización a su existencia. Y por si no se habían dado cuenta, todos los seres humanos tenemos una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad comienza mucho antes del día de nuestra muerte. Empezamos nosotros a perder nuestras capacidades cognitivas y de discernimiento. Y cuando no somos capaces de dar a tiempo el paso al costado para que los que crecieron con nosotros, nos apoyaron, tomen la posta y puedan seguir adelante con el mismo proyecto remozado, renovado o revolucionado, porque a veces los contextos requieren que los proyectos se disuelvan en una nueva respuesta, entonces lo único que se hace es malograr años y años de un esfuerzo que es colectivo. Dicho esto, entonces, lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que líder no es cualquiera. Líderes, efectivamente, hay personas que tienen una potencialidad que enamoran, ¿sí? Y que hacen que las personas los miren y los sigan y los escuchen y estén atentos. Pero ellos son seres distintos, pero siguen siendo seres humanos. Ojo, que tengan esa capacidad no quiere decir que no se vayan a equivocar. Lo que nosotros podemos aprender, el resto de los mortales, es de sus conductas, qué cosas podemos tomar de manera positiva para transformarnos en algo en lo que sí la organización y el entorno al cual nosotros pertenecemos o en el cual nos toca a veces tomar decisiones, podamos tener un rol mucho más productivo. Es decir, transformarnos en líderes directivos, que ese es el chiste acá. Nosotros estamos hablando de relaciones humanas dentro de un marco organizacional, dentro de una empresa, dentro de un negocio familiar, ¿sí? No estamos hablando de transformar la sociedad y ahí discurriremos por otros lados y podremos disertar incluso cuestiones mucho más complejas que implica llevar o liderar una sociedad con todos los matices ampliados que tiene la sociedad. Pero la organización ya a esta altura ustedes deben tener la idea o deben haber roto, la idea es que ya hayan roto en su cabeza la idea de que la organización es un todo homogéneo y en todo caso pensarlo como una célula en la cual cada una de sus partes tiene una vida propia y se va moldando a la otra en función de la satisfacción o dependencia para poder sobrevivir. En esa interacción y en esa dinámica hay una serie de reglas. Entonces, los líderes directivos serían lo más deseable que podría tener esa organización. ¿Por qué? Porque el que solo es directivo es aquel que estaba abrazado a la regla, el que es extremadamente burocrático, el que ralentiza todo, el que no se conecta con el ser humano. Y el líder está justamente en las antípodas. Entonces, si yo solamente soy líder en una organización, pero no tengo el rango, no tengo la firma, no tengo el reconocimiento del entorno más que por la presión que puedo ejercer desde mi grupo, y mi grupo mañana puede dejar de creer en mí también, porque eso puede pasar y muchas veces pasa. Entonces mi capacidad de liderazgo, si yo no estoy parado o parada sobre la formalización, no tiene peso en la organización. Entonces, la parte del líder es el que se encarga de enamorar, de entusiasmar, de impulsar al entorno. Y el directivo es el que se encarga de aplicar esa cuotita de racionalidad y de conducir las conductas de modo tal que la organización tenga o respete un proceso ordenado que pueda ser medido, controlado, ¿sí? Que pueda ser modificado de manera racional, pero que sin que la formalidad y la racionalidad mate a la emotividad y a la motivación.
lo que les estoy diciendo es extremadamente difícil de conseguir. Porque básicamente lo que se plantea es transitar un camino hacia el equilibrio. Y ya lo sabrán ustedes, por ser simplemente ser humanos, que acceder al equilibrio, si hay algo que nos cuesta como especie, es el equilibrio. Conseguimos el equilibrio 5 minutos y enseguida algo hizo que nos vayamos para izquierda, derecha, centro, arriba o abajo. Nos cuesta un montón, por eso la posibilidad de ser líderes directivos es un gran desafío que requiere mucha práctica, que requiere la incorporación de habilidades y que requiere una confianza enorme en nosotros mismos y en el entorno y una enorme cuota de humildad. Bien, entonces, ¿cuáles serían las particularidades de los líderes directivos? Básicamente esto, poder enfrentar la incertidumbre y el dinamismo del contexto. La incertidumbre nos mata como especie. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a nuestra agendita y a saber que el lunes me tomaba el colectivo, me subía al auto y iba a Seneca y a las 6:15 tenía que estar ahí, que cuando nos dijeron no te tomás más el colectivo, te quedás en tu casa y te ordenás con el tiempo, fue en los primeros 15 días, incluso un mes, para muchos fue un desastre. No sabían qué hora era, qué día era, ni cómo es que llegó el lunes y apenas se arrancó el viernes hace una hora. Bueno, si no hay una persona, si no hay una conducta, si no hay un grupo que a mí me apapache, vamos a usar esa palabra, así que a mí me contenga, que mantenga el temple, en el cual yo pueda mirar y decir, bueno, este es el norte, y me tranquilice, la incertidumbre me mata. Ahora, ahí hay otra gran diferencia entre quienes están en condición de líderes y quienes están solamente en condición de directivo. El directivo aplica una norma ya preestablecida, aprobada y sabe que le funciona. Los que están acostumbrados a ser excelentes directivos, se la regalo en este contexto, donde la incertidumbre, aún hoy, para dónde va a disparar la cosa, sigue siendo totalmente aleatoria. Fíjense que hay ciudades en las que estaban respirando porque iban saliendo, tenían 4 casos y hoy cuentan 22 y no saben de dónde salieron. Sí, hablando del COVID. Así que bien, acá hay que ponerle la pauta de liderazgo y cintura y por sobre toda la cosa no transmitir agobio, por más que uno lo sienta, y estoy seguro que lo deben sentir porque la incertidumbre es para todos. Si uno está en condición de directivo, tiene que también ponerse en condición de líder y amortiguar el impacto de la desazón y de la desorientación que genera la incertidumbre. Y para eso se requiere un temple. Muchos lo tienen, pero si aprende, lo bueno de esto es que se puede aprender. ¿Qué otras características tienen los líderes directivos? Crean y comparten una visión, pero ¿cómo la comparten? Agarran a su grupo, le muestran un PowerPoint y le dicen es por acá, por acá, por acá, por acá. No, los conquistan, los enamoran, quitan de su cabeza cualquier duda, generan literalmente una fe ciega. Yo a mis directivos les cuestiono todo porque no les creo ni el 50% de lo que me dice porque los veo dudar. Pero en cada tanto me cruzo con un líder al que le creo más o menos, porque ya estoy viejita y uno con el tiempo empieza a dudar de algunas cosas, pero no puedo dejar de reconocer el rasgo de líder. ¿Y saben cuándo aparece ese rasgo de líder? Cuando uno ve que literalmente se pone la mochila al hombro y te dice, vamos a lograr esto. Y si te ve decaer, te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pero pensemos juntos. Ahí está otra diferencia. El directivo te dice, obedece, me hace caso, no importa lo que pienses. El líder me dice, pensemos juntos. Equilibrio entre trabajadores y procedimientos, sumamente importante. Hasta ahora veíamos que los líderes se vinculan con los seres humanos, los directivos con los procedimientos. Pero si los seres humanos van al libre albedrío dentro de mi organización y no los ordeno, cualquier cosa puede suceder. Si solamente me fijo en los procedimientos, es muy probable que cuando me dé vuelta no haya ser humano ejecutando ese procedimiento.
Entonces es muy importante abrir las puertas al equilibrio. Palabra sencilla de pronunciar, difícil de ejecutar. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar entonces? Un punto en el cual los trabajadores se sientan bien realizados. ¿Saben qué? Que tengan un motivo para ponerle ganas a lo que pasa en mi empresa. Cuando ustedes van a su trabajo y cuando ustedes se mantienen mucho tiempo en su trabajo, es porque hay un motivo. En los trabajos siempre nos pasan cosas. Todos los días pasa lo impensable. Dicen, ay no, está súper tranquilo, abrieron la puerta y encontraron Pandora haciendo de las suyas, ¿sí? Una respuesta que no imaginaban de un compañero o compañera, que nos falta un recurso que siempre estaba, que se habían olvidado que había que hacer algo y cuando uno llega creía que estaba y no estaba y tiene que salir a resolverlo. Lo que a ustedes les parece venían tranquilos pasó la hecatombe. Sin embargo, siguen yendo. ¿Por qué? Porque en algún punto hay un motivo para seguir estando. Para algunos es un escalón para después. Para algunos es la posibilidad de seguir creciendo dentro de esa organización. Pero el motivo está. Cuando yo me concentro solamente en el procedimiento, le quito el motivo. Y si es para cumplir órdenes, y me da lo mismo estar en una empresa que estar en otra. ¿Sí? Bien, y diciendo esto, también hago referencia a esto del equilibrar la motivación y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo que pautar responsabilidades. Uno de los grandes problemas que ha existido y que existe hoy en la actualidad con esto de la pandemia, la cuarentena y el bendito teletrabajo, es que nos da la sensación de que tenemos horas chicle. Allá a esta altura hemos descubierto que no tenemos horas chicle, lo que tenemos son días de 24 horas en las que ni nuestros jefes ni nosotros sabemos cuándo terminar la jornada laboral. Pero como nos da esa sensación de que, bueno, pero ya no tengo las 3 horas de colectivo, bueno, las uso en esto, ¿qué hago? Me aburro, me cupo en esto. Entonces vamos también sin querer sumando cosas y no concretando. Y es sumamente importante poner fechas, poner objetivos, guías pequeñas que vayan conduciendo nuestra motivación, que nos vayan plantando puntos de inflexión donde nosotros podamos mirar hacia adentro y hacia afuera y ver realmente dónde estamos parados. ¿Sí? Ir pautándonos logros. Pero esos logros tienen que estar monitoreados y tiene que estar el líder directivo atrás ayudándonos, monitoreándonos, orientándonos. ¿O no les pasa a ustedes que cuando se concentran en algo demasiado pierden de vista y a veces cometen errores porque están tan concentrados que no pueden ver que se están equivocando o que se desviaron? Se engancharon con algo y se desviaron de lo que tenían que hacer. Y por último, algo nada sencillo y que a la mayoría le cuesta horror y es donde en general se fracasa más rápidamente, es en el hacerse cargo del conflicto y la negatividad. ¿Quién tiene ganas de tomar una papa caliente de una relación problemática entre las personas? ¿Quién tiene ganas de manipular, maniobrar o hacer malabarismos con la negatividad, con el pesimismo de la gente? Nadie. Ya para eso cada uno de nosotros tiene su propia vida y cosas para resolver. Pero los líderes directivos no pueden evadir la situación. Porque cuando uno deja crecer el conflicto o deja crecer el pesimismo, básicamente lo que hace es abrir la puerta al caos y abrir la puerta a la eclosión, ¿sí?, de la organización. Porque cuando dejamos crecer esto, se rompe, se empiezan a erosionar los tejidos más finitos dentro de la organización. Y es cuando esos hilitos se cortan, es muy difícil rearmarlos.
¿sí? Es como una cicatriz que queda. La piel se volvió a unir, pero la cicatriz está ahí siempre recordando de que algo se rompió, se lastimó. Entonces, si no se trabaja bien antes de que se genere la cicatriz, es muy difícil después volver atrás. No sé si a ustedes les habrá tocado vivir situaciones, ser protagonistas o ser testigos de situaciones de personas que dicen llevarse bien y que ustedes los ven remar en dulce de leche frisado para que la cosa salga bien, pero al mínimo detalle que algo se rompe o algo no funciona como es esperado, aparece el dedito acusador y no se acusan por lo que sucedió ahora, se recuerdan lo que sucedió antes y generó la cicatriz. Entonces, la forma o el líder directivo tiene que estar atento a esto y no se resuelve desde la dirección estos problemas de conflicto y negatividad. Se resuelven del liderazgo, desde el contacto con el ser humano. Entonces, acá viene la receta para los buenos líderes directivos, ¿sí? No hay que dirigir, hay que liderar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me olvido que soy un directivo? ¿Que me olvido que soy una figura formal? No. Lo tengo como reserva para amparar y para legalizar todas mis acciones que habrán de ser legitimadas por mi entorno. Fíjense que usé dos palabras muy parecidas que a veces se usan como sinónimos, pero no es lo mismo. La legalidad está del lado de la racionalidad. Ya Weber hablaba justamente de la autoridad racional legal. ¿Sí? Si yo soy un directivo, un jefe de área, es porque tengo un poder de firma, se dice, y todo lo que yo genere y todo lo que yo avale tiene un peso dentro de la organización que no me lo discute otro, salvo que sea del mismo rango que yo o superior. Pero tiene un peso legal. Ahora, ese es mi andamiaje. Ese andamiaje lo lleno ¿con qué? Con actitudes y conductas de liderazgo. De los 10 que ustedes vieron o de los tantos otros que surgen y surgirán a lo largo de la historia del ser humano. ¿Cuál es la particularidad entonces de poder liderar antes que dirigir? Primero, la capacidad de escucha. Primero, la capacidad de poder comprender que yo no soy quien está conduciendo la organización y la hace funcionar. Los que lo hacen funcionar a la organización son mis compañeros de trabajo, son mis subordinados usando términos formales. Pero esos subordinados, los trabajadores que están conmigo, son los que en realidad día a día ponen la creatividad, su tiempo, sus ganas, su voluntad para que la organización funcione. Y si es así, tengo esa capacidad de poder reconocerlos, entonces voy a poder cumplir con todo esto que aparece acá. Primero, poder obedecerlos. ¿Qué significa obedecer? Que un líder obedezca. Que se pone de rodillas y hace todo lo que los trabajadores le dicen. No. No es eso, porque ahí entraría a pelearse, tendría una especie de esquizofrenia entre el liderazgo y la dirección, no. Pero sí tiene que poder escuchar para poder reconocer que aquellos problemas que pueden estar dando vuelta y que si están dentro de su órbita, poder resolverlos. Es sumamente importante tener la orejita bien parada para poder escuchar qué es lo que pasa y poder observar qué es lo que pasa, poder atender a los lenguajes corporales, a los lenguajes gestuales y a los tonos. Eso nos dice muchísimo más que lo que nos podría decir a nosotros lo que nos dicen. ¿Sí? No sé a cuántos de ustedes les habrá pasado, a mí en más de una oportunidad me pasó que me hicieran una encuesta de clima laboral y cuando uno sabe dónde va a parar eso, les ponen lo que quieren escuchar. Y en realidad ese no es el camino, ¿no? Acá Cari me dice, a ver, tenía un amigo que me decía, antes de responder esto sinceramente prefiero comer vidrio. Entonces,
El líder no necesita contratar a un externo para que le diga si lo quieren o no lo quieren. ¿Se da cuenta? El directivo lo mismo. La diferencia entre el directivo y el líder es que el líder afronta el conflicto. Entonces se sienta a hablar con sus trabajadores y les pregunta qué pasa, qué sucede, qué necesitan. ¿Sí? ¿Qué me dice? Yo dije esa frase también. No conoceremos a la misma persona, ¿no? Tenemos malas influencias, Cari. Bien. Bueno, a ver que me apareció otro mensajito por acá. A ver. ¿Quién dice? Prefería comer vidrio, sí. Bueno, entonces, el líder lo que hace es justamente esto. Reconocer que él conduce, está al frente de una serie de voluntades, pero que si esas voluntades no se mueven, la organización no funciona. Entonces, no es que se pone en el atril como veníamos viendo históricamente, no es que iba adelante y el resto lo seguía como si estuvieran hipnotizados, sino que es la persona que puede ofrecer las soluciones, que tiene una amplitud de mente que le permite analizar más opciones que quizás el común, que tiene experiencia, que tiene una sensibilidad distinta para conocer, para interpretar las conductas, pero que está bien parado sobre la tierra y entiende que si no está la gente en condiciones, que si la gente, el trabajador está desgastado, entonces no hay organización que marche. Por lo tanto, a quien hay que darle el espacio de expresión, de crecimiento y darles un motivo para que quieran crecer dentro de mi organización y que mi organización no se transforme en un escalón para pegar el salto hacia otro lugar, es el líder. El líder detecta las necesidades, les da los motivos, les da el espacio de charla, ¿sí? Los empodera. ¿Qué otras cosas? La cuestión está de el jefe bueno y el jefe malo. El jefe bueno o el jefe malo es justamente el que alcanza el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la responsabilidad y la motivación, el equilibrio entre el trabajo y el procedimiento, ¿sí? Los jefes que son poco exigentes, esos que son re buena onda, pero no te tiran un centro, no te dicen hacia dónde hay que ir, no te dicen cuál es el objetivo a lograr, no te dan las herramientas que vos necesitas, que te dicen, sí, hacelo tranquilo. Esos jefes no nos sirven, nos quitan motivación, en algún momento nos desorientan, en algún momento sentimos que no hay nada más para hacer, y cuando empezamos a sentir que en una organización no hay nada más para hacer, estamos a un pasito de empezar a sentir que estamos al borde del despido. No sé si les habrá pasado a ustedes. Cuando uno está en una organización tapado de trabajo es porque uno siente que la organización marcha. Pero cuando la organización empieza a menguar en su exigencia o empieza a menguar en las tareas para hacer, es cuando uno empieza a dudar si la cosa está marchando. Y a veces la organización está re bien. Lo que necesita es que nosotros trabajemos. Y nosotros no trabajamos porque no tenemos un jefe que nos marque un ritmo. Como no nos marca el ritmo, en realidad lo que estamos haciendo es generando el caldo de cultivo para que la organización fracase. Después tenemos del otro lado los supervisores severos. Los supervisores severos, la realidad es que al meter miedo logran lo que logran los líderes autoritarios en todo caso, que uno trabaje cuando están. Es como la canción del lobo. ¿Lobo está? Bueno, cuando el lobo está, nos portamos todos bien, somos todos súper serios, hiper profesionales. Cuando el lobo no está, en vez de hacer la tarea que tenemos que hacer, nos dedicamos a despellejar al lobo. ¿Sí? Entonces tampoco sirve. Porque además el miedo es uno de los instintos más íntimos de la especie y nos lleva a la preservación. Y la reacción general del miedo es quedarse quieto. ¿Sí? Es literal.
la frase paralizado del miedo. Y cuando uno está paralizado del miedo en la organización, no hace nada más que lo que te dicen que hagas. Eso y la medida de fuerza, trabajar el reglamento, es casi exactamente lo mismo. Y las organizaciones en general le tienen más miedo al trabajo a reglamento que el paro en sí. Porque el trabajo a reglamento genera muchos más problemas que el paro en sí. ¿Sí? Por eso, el mejor supervisor es el que encuentra el equilibrio entre la exigencia, ¿sí?, y el espacio de expresión, el que alimenta el crecimiento personal dentro de la organización, el que nos hace sentir que somos importantes para la organización porque estamos en ella y porque la organización nos necesita. Es la organización la que nos recuerda a nosotros, o es el supervisor el que nos recuerda a nosotros que sin nosotros la organización no funciona. Nos necesitan. Y el líder directivo se encarga que lo sepamos. Entonces, como les decía, esta es la contraposición que nosotros estábamos acostumbrados, ¿sí? Del jefe que se para desde un lugar y manda al resto adelante, ¿sí? Que mete miedo, que dice anda a hacerlo, ¿sí? Que nos quita ganas de trabajar. Y el líder está en las antípodas. Básicamente, y esto es real, la diferencia entre un jefe y un líder se nota en lo discursivo. Y el líder siempre dice o tiende a hablar con mi equipo hicimos, con ellos hicimos. O si la idea tiene un autor que no es él, suele decir, ¿por qué no hablas, fulanito, que a vos se te ocurrió? El líder no necesita quedarse con créditos. ¿Por qué no necesita quedarse con créditos? Porque tiene el mejor de todos. Tiene la legitimación del entorno. Sabe que ese fulano que se le ocurrió una idea y se la propuso porque confía en que él como líder va a hacer el camino para que esa idea se concrete. Mientras que el jefe siente y ve que el entorno está tapado de competencia. No siente que sus trabajadores o sus subordinados son los necesarios para mover la maquinaria. No, los mira como aquellos que están esperando que alguna desgracia suceda para poder ocupar su puesto. A veces hay algunas personas que lo tienen tan encarnizado eso que es muy divertido verlos como prácticamente se atan a un sillón, ¿no? De manera muy simbólica, mantiene una distancia enorme con sus subordinados por temor a que encuentren alguna veta de debilidad y los hagan caer. Entonces, vamos a ir ya cerrando un poco con esto de lo que siempre se nos ha dicho sobre cómo dirigir y cómo llevar adelante un grupo. Y acá tenemos un listado que es interesante de repasar. Primero, no hay más que usar el sentido común. Miren, hay una frase que dicen que el sentido común es el menor de los sentidos. Entonces, si uno cree que puede dirigir o puede liderar solo por la intuición, y entonces se está equivocando. Tiene que escuchar, tiene que observar, tiene que estar abierto. La gente no se nos muestra o se desnuda ante nosotros a la primera vez que nos ve porque sí. ¿Sí? Va entrando en confianza, se va abriendo. El líder o el líder directivo tiene esa capacidad de transformarse en un receptáculo de frustraciones. Y me estoy acordando de que hoy fue una jornada especial en la que en un momento dado hubo muchas frustraciones en mi teléfono. Y hoy yo estuve con bastante dolor de cabeza, así que me había costado. Cuando levanté y prendí el teléfono, había un montón de frustraciones. Mañana veremos cómo las conducimos, ¿sí? Porque son frustraciones del contexto. Pero bueno, se ha recorrido un camino, con algunos les diría hasta de caminar sobre vidrio roto para poder llegar a esta instancia.
En un momento en el que yo pensé, bueno, con esta persona no puedo ni siquiera dirigir un hola porque del otro lado me tiran un dardo envenenado y yo de este lado ya también tenía mi dardo, obviamente preparado por las dudas. No es que soy Heidi, ¿no? Soy un ser humano también en algún momento. Bueno, pero por suerte hemos superado la instancia y ahora empezamos a reconocernos que estamos, o en todo caso empieza a aceptarnos, yo llegué después al grupo, empiezo a aceptar que no soy el enemigo, sino que estoy para hacer mi tarea y mi tarea es, entre otras cosas, ayudar. Los directivos lo saben todo. Mentira. Mentira. El problema con esto no es que el entorno crea que los directivos saben todo. El problema es que los directivos se crean que saben todo. Ahí hay un gran problema. Porque cuando nosotros tenemos directores o jefes que creen que son los dueños de la verdad, empiezan ¿a qué? A impulsarnos hacia el cumplimiento de los procesos o los procedimientos y dejan poco espacio a la motivación y a la creatividad. Y saben que las realidades o las soluciones concretas, nuevas, que permiten que las organizaciones se adapten o resuelvan con situaciones contextuales, son justamente los espacios de creatividad. Otra amenaza que lamentablemente he escuchado y he leído entre grupos de estudiantes y gente que me rodea, esto, ¿no? Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Esta invitación a la salida de emergencia a la realidad es que te funciona por un tiempo. Cuando uno impulsa ese tipo de reacción del miedo que veníamos hablando, ¿sí? O te adaptás o te vas, lo único que estás generando es que te vaya quedando al interior de tu organización el enemigo íntimo. Porque aquel que encuentra la puerta rápido para irse a otro lugar, se va. El que se queda, no solamente se queda con miedo, se va cargando de frustraciones y tarde o temprano, ¿sí? Esa frustración se transforma en un caldo de cultivo que vaya a saber a dónde va a estallar. Alabar es mimar a los empleados. La pregunta del millón es: ¿cuál es el problema de mimar a alguien? ¿A ustedes les va mal cuando miman a alguien? ¿Sí? Porque mimar no quiere decir que uno se vuelve permisivo en todo. Ahí hay una gran confusión. Que yo intente que mis trabajadores o mis compañeros de trabajo se sientan bien, se sientan importantes, no quiere decir que no les esté marcando: che, hace una semana de que dijiste que me ibas a mandar algo y no me lo mandaste. ¿Cuándo me lo vas a mandar? Yo lo necesito para mañana, más tardar pasado, y si no llegó, pasado me vas a tener, hablando en otros términos. Pero eso es trabajo. Que lo puedo hacer ameno y que durante una semana puedo tomar ese tiempo. Y ahí es donde aparece el directivo y el que planifica cuánto tiempo real le puedo dar a una persona para que me entregue las cosas. Porque sería un acto o una evidencia de incapacidad mía pedirle a alguien que me dé algo para ayer. Si yo le pido a alguien que genere algo para ayer, es porque soy incapaz de planificar nada, incapaz de prever nada. Entonces, esa acción, como muchas otras que seguramente desarrollaré, son en realidad el problema para la organización, no que la persona no cumple con su tarea. ¿Sí? Entonces, alabar, reconocer, empoderar al otro es sumamente importante, porque además, ¿saben qué pasa? Que cuando yo empodero al otro, también me puedo relajar. Porque cuando el otro se siente en condiciones de tomar decisiones, de aportar soluciones, entonces yo puedo empezar a delegar. Y ahí es el camino de la salvaguarda del proyecto, de la salvaguarda de la organización. Y es una tal vez de las trampas más difíciles para los líderes, entender que los proyectos y las organizaciones, una vez que están creadas y se ponen en marcha, ¿sí?, nos exceden como seres humanos.
Y alguien tiene que quedar después liderando, cuando ya no tenga más ganas o cuando me toque jubilarme o cuando suceda lo que deba suceder naturalmente. Alguien tiene que llevar adelante el proyecto. Y para que alguien esté en condiciones de llevar adelante el proyecto, tiene que haber ejercitado, tiene que haber practicado, tiene que sentirse en condiciones, en confianza. Tiene que sentirse que está a la par mía, no a la sombra de un ombú, como muchas veces sucede. Usar excesivamente el látigo. Bueno, esto tiene que ver una vez más con el tema de meter miedo, de amenazar, de las sanciones. Creo que yo a ustedes les había comentado esto de ponerse exigente con el horario de entrada y salida. Y lo que vas a lograr es que entren y empiecen a trabajar a las 9 de la mañana. ¿Vos qué querías? ¿Que te marquen a las 7? A las 7 te van a marcar. ¿Cuándo van a empezar a trabajar? A las 9. Y es un acto casi inconsciente. ¿Sí? Yo todavía guardo atesoro de tantos ejemplos que me ha dado la vida cuando empezaron a marcar límites a la gente que tenían que marcar sí o sí a las 3 de la tarde cuando salían. Y que no los querían esperar, no los querían ver esperando en el reloj. Y está bien, no iban a ir a esperar al reloj, pero que estaban esperando hace una hora en la oficina. Estaban esperando hace una hora en la oficina. Era chistoso ver como media hora antes de que se cumpliera el horario de salida se cerraban todas las puertas de las oficinas. Después ya empezaron esas puertas a estar cerradas de manera permanente, lo cual era un síntoma en una organización que antes tenía puertas abiertas. Porque cuando vos cerrás la puerta es que no querés que te vean. Bien, ahí había un cambio de liderazgo y ese cambio de liderazgo pensó que volviéndose militar iba a conseguir resultados y en realidad lo único que consiguió es una falsa seguridad. Aplicar la regla de oro. ¿Cuál sería la regla de oro? Tratar a los otros como querés que te traten a vos. ¿Saben qué? Es una gran mentira. Hay gente, ¿sí?, que le encanta ser desafiada. Hay gente que necesita que uno le ponga la zanahoria 5 cuadras adelante para sentir que vale la pena moverse. Hay gente que necesita que le pongas, lo impulses, lo tientes. Y hay otros que necesitan el acompañamiento, que necesitan el paso a paso, que necesitan que uno esté al lado y les haga sentir que si se equivocaron, está bien igual, que son seres humanos, se van a equivocar ahora y más adelante también. Lo importante del error es poder detectarlo, corregirlo y salir adelante. Entonces, esto de aplicar la regla del oro, tratar al otro como me tratan a mí, no tiene sentido. ¿Sí? Porque no todos soy yo. No todos se sienten como yo. No todos los que los rodean se sienten como ustedes, ¿sí? Aprender a construir sobre el amor. Así es, Carito, así es. Y lo último, y esto tiene mucho que ver con esto que hemos heredado, ¿sí?, de la retórica del super líder. Casi, fíjense que cuando pensamos en los líderes son casi superhéroes. ¿Sí? Les falta la capa y ya la completan. Los líderes deben rendir más de lo óptimo, es decir, hay una vara a la que llega el resto de la humanidad y ellos están por encima. Esto que les decía, la imagen del sujeto elevado. No, ¿saben por qué no? Porque son seres humanos como nosotros. Y en todo caso, su rol no es estar ejecutando tareas muchas veces, sino estar allanando caminos. Una de las cosas que tienen los líderes es que por naturaleza son facilitadores. Buscan, insisten, tratan de abrir las puertas al diálogo y de hacerte sentir cómodo con lo que estás haciendo y sentirte valorado. Eso requiere y exige un desgaste emocional tal que también hay que permitirles que se equivoquen, por sobre todas las cosas que se equivoquen, porque si hay alguien a quien en general no se le perdona un error y se lo crucifica literalmente muchas veces, es al líder. ¿Cómo te vas a equivocar en eso? ¿Sí? El líder va a cometer errores grandísimos y errores muy tontos y muy simples, pero están a la vista de todos, entonces todo se magnifica. Permitirles que se equivoquen.
permitirles que se cansen. Hay que permitir que los líderes se cansen. ¿Y saben qué? Cuando los líderes también se permiten, porque el problema con el líder es que tampoco se permite equivocarse, ¿eh? Guarda, son seres humanos orgullosos como todos nosotros. Entonces, no se permiten equivocarse y si se equivocan, a veces la disfrazan de no pasa nada o está todo fríamente calculado, ¿sí? No se permiten cansarse, entonces en ese proceso de no permitirse cansarse, muchas veces no dejan crecer al entorno y ahí es donde la organización empieza a fracasar, ¿sí? El líder no tiene que estar como tenemos nosotros muchas veces y muchas de las imágenes que yo le comparto tirando la carreta y el resto viendo para dónde va. El líder alienta a que todos tiren de la carreta. Está adelante porque sí, porque su personalidad y porque su rol, sobre todo si es un líder directivo, tiene que actuar como el escudo para todo lo que vendrá. Pero no es el de la fuerza mayor, es el de una fuerza como tantas otras que suman al trabajo en equipo dentro de la organización, ¿sí? Porque si fuera de otra manera, ¿para qué nos necesitan en las organizaciones? Con que tengan un líder todo funciona, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? ¿Qué es lo bueno de todo esto? Primero, se puede aprender a liderar. Oh, yo no tengo el carácter, yo no sé. Bueno, si tenés ganas de comprometerte, si considerás que es necesario, vas a aprender a adoptar conductas que te pueden llevar por el camino del liderazgo. Dirigir, no liderar, no lo voy a desarrollar porque ya lo he hablado bastante. Atender y entender que los directivos y líderes se pueden equivocar. Esto, pero sumamente importante que nosotros, el resto de los seres normales, entendamos que el líder no es alguien, ¿sí?, que es superhumano. Es un humano que nos está dando soluciones, que con su postura, con su actitud, con sus palabras nos da algo que no nos da la razón, que es la fe. Nosotros seguimos por fe a los líderes, no por razón. Entonces, ahí está el problema. Como lo seguimos por fe, nos cuesta entender que se pueden equivocar. Pero se equivocan, porque son seres humanos. Y a los líderes también les toca aprender y aceptar que se equivocan. El equilibrio entre la responsabilidad y la motivación ya lo hemos trabajado. Elogiar los trabajos bien hechos es tan importante y en nuestra cultura es tan difícil, porque vieron que en general nosotros estamos acostumbrados a que si nos llaman a la dirección, voy a tomar un tema escolar porque lo estoy viendo acá y todo ahí con la cámara abierta y me inspiró. En la escuela te llaman a la dirección porque te mandás macanas. Generalmente vas a la dirección porque hay un problema que resolver con vos. Si vas a la dirección por algo bueno, es una vez en tu larga vida escolar o dos, y es cuando te estás por ir y te dicen sos abanderado. El resto nunca te llaman a la dirección para decirte, che, qué lindo dibujito. Hola Matías, aprendiste a escribir tu nombre, qué bueno. ¿Sí? Los directivos no levantan, no abren el micrófono en los actos o al comienzo de la semana para decir, vamos a felicitar a Primerito que ya pudo leer Mi mamá me mima de corrido. Un aplauso para ellos. No, porque es la obligación de aprender a leer Mamá me mima. ¿Sí? Ahora, por las dudas arrancan la semana diciendo, ojo que si corren en el patio, sanción. Si están fuera del aula, fuera del recreo, sanción. Si entran todos juntos al baño, sanción. Si comen caramelo, sanción. Fíjense que nuestra cultura es bastante complicada y eso nosotros lo trasladamos al trabajo. Entonces cuando nuestro jefe nos llama para hablar a puertas cerradas o frente a todos y temblamos. Porque si no es para darnos una orden o un trabajo, y nosotros sabemos cuando nos va a dar una orden en un trabajo, generalmente es para sancionarnos.
y hay que cambiar esa costumbre. ¿Saben por qué? Porque seguramente ustedes se sentirán muy bien cuando se sienten reconocidos. Y cuando uno se siente reconocido y se siente valorado, le pone onda, gana, creatividad, mejora todo. Y además se entusiasma el resto a volverse creativo para ver qué cosa puede ofrecer. Porque se va a sentir cómodo y porque también va a querer esa cuotita de reconocimiento. Y ojo, que esta cuota de reconocimiento no es un cuadro en la pared que digas el empleado del mes. ¿Sí? No es eso. Eso es marketing. Esto es relación humana. Tratar a los demás como quieren ser tratados, esto es lo que les acababa de decir, y estar a disposición de los trabajadores, no solamente en lo material, sino también en lo humano. Dicho así, parecería ser que es muy sencillo todo esto, pero lleva mucho tiempo de ejercicio, mucho tiempo de autoanálisis, mucho tiempo de reconocer dónde estamos parados y quiénes somos, ¿sí? Y cuando no nos permitimos, por sobre todas las cosas, arrancar por el ser humano, porque muchas veces se arranca por el profesional que somos, eso que hemos construido en el ámbito académico, por lo cual quizás conseguimos el trabajo que estamos generando, pero nos olvidamos que ese profesional está parado sobre un ser humano que ha tenido experiencias profundas, que también carga cicatrices profundas, que tiene sueños, que tiene esperanzas, que se abraza a utopías, que también tiene otros líderes, que tiene fe en otras cosas, que no necesariamente va a ser una religión, puede ser fe en lo que sea. Fe en que todos los días cuando sale el sol y aunque no lo vea, el sol está, entonces yo voy a poder cumplir una jornada generosa para los otros y voy a tener una jornada generosa para mí. Bien, ese ser humano es el que está en la base del líder, no el profesional. El profesional es una herramienta. ¿Sí? Estos conocimientos que ustedes están adquiriendo ahora en este contexto son herramientas, como yo siempre les dije, la formación tiene que permitirnos a nosotros construir un pañol enorme, ¿sí? Donde tengamos que resolver situaciones. A ver, ¿qué me dijo alguna vez Gladys? Ah, esto me sirve. ¿Sí? Pero todo eso va a estar parado y va a tener sentido y va a funcionar en función de lo que nosotros somos realmente como líderes. Entonces, ¿por qué fracasan los líderes? Fracasan porque sin darse cuenta entran en algo que se llama una prisión psíquica, ¿sí? Que va a estar parada o construida, ¿sí? Por la desconfianza y el malestar, que son dos bichitos, dos rémoras, dice el autor, pero son como dos parásitos que están dando vuelta y que siempre están dando vuelta en nuestras personalidades. Pero en el caso de los líderes, que son personas que se potencian, que se iluminan frente al entorno, esa visibilidad se vuelve o los vuelve todavía más vulnerables. Entonces, ¿cómo empieza a construirse esta prisión psíquica? ¿Sí? Primero, evitando el conflicto. Yo siempre uso una metáfora. El conflicto es como una olla a presión. Si yo a la olla a presión no le dejo un espacio por donde fluir ese vapor, en algún momento va a explotar. Al conflicto entonces tengo que agarrarlo, usando un refrán bien criollo, tengo que agarrar el toro por las astas y empezar a ver qué pasó. ¿Qué pasó? No quién lo hizo. Entonces, corro al problema del ser humano en todo caso, lo corro y dejo la situación y analizo y encuentro, y a veces resulta que esos conflictos que parecen tan difíciles de resolver, como yo les contaba con esta persona que me pasó a mí durante todo el año pasado,
tiene que ver en realidad con la cantidad de cicatrices y decepciones que venía acarreando, que cuando caí yo dijo otra más y por las dudas se armó para la guerra, para la Tercera Guerra Mundial. Cuchillo en los dientes y me esperaba todos los días. Y era de entender, costó trabajar esa situación, fue tremenda. Pero si no se resolvía eso, no había diálogo posible y hoy no podemos avanzar en este contexto si no hay diálogo. La otra, la tiranización de los subordinados. Desconfianza y malestar. Desconfianza. La desconfianza tiene que ver específicamente con que ellos no podrán hacer las cosas tan bien como las hago yo. Y como desconfío, tengo malestar, no me siento seguro. Entonces, ¿qué hago? Les caigo encima. Los obligo, los miro, los hostigo. El micromanagement tiene algo que ver con este punto de la tiranización. ¿Qué es el micromanagement? El detalle extremo. Ese detalle extremo que hace que finalmente las cosas no funcionen. Hay puntos o instancias que en realidad pueden ser y no van a afectar el producto final. Pero cuando el líder o el líder directivo se enfrasca en esto, y uno puede llegar a tener, miren, ay Dios, cosas que uno ve. Imprimir un documento o mandar a imprimir un documento de 250 páginas otra vez, simplemente porque no gustaba el número de la página, porque no era del formato establecido. Vos decís, pero ¿en qué cambia si el contenido es el mismo? No, pero no cumplía el requisito. Bueno, ahí acá aparece, ¿no? La dirección, la burocratización. Salvo que tengamos algún problema psicológico, al resto de los seres humanos lo que nos interesa es el contenido. El comportamiento maniático. ¿Dónde se pasó? Te pasó con las planificaciones. Bueno, las maestras, las planificaciones es la tortura mágica, porque además cada año creo que les cambian el formato y qué sé yo, bueno, depende de quien esté encima, va a ser el colorcito que quieren que les pongan, es tremendo. Bueno, el comportamiento maniático, ¿no? Esta idea de que si yo trabajo, y sí, no estaremos trabajando con la misma persona, ¿no? O tuvimos vidas paralelas, Carito, en otro momento, porque no puede ser. Bueno, el comportamiento maniático. A ver, si yo no tengo vida propia y trabajo hasta las 4 de la mañana, ¿por qué a las 4:30 le estoy mandando un mensaje a mis trabajadores para que me respondan si ellos entran a trabajar a las 8 de la mañana? Porque si yo trabajo hasta las 4 de la mañana, me pongo como ejemplo para hacerles sentir que ellos no están cumpliendo con su tarea. El vendedor de sueños, se trata de todo esto, es un líder que dirige una organización. Después lo voy a buscar, no la había visto esa. Por ahí después, si querés, o los que tengan Netflix, los invito a que lo miremos para poder chequear, revisar y después compartir en algún foro de cierre. Pero no lo había visto, después lo voy a buscar, el vendedor de sueños. Está bueno, gracias por la sugerencia. Entonces, volvemos a esto del comportamiento maniático. Literalmente, esta idea de la desconfianza y el malestar hace que el líder directivo esté aferrado el 99% del tiempo a su trabajo y el resto duerme, y es cuando el resto descansa. No tiene sentido, porque además uno se enferma con esta obsesión, no pondera, no confía, no delega, y ¿saben qué? Uno se muere. Y cuando uno se muere y no delegó, el resto no sabe qué hacer y se paraliza todo. Porque no hay información compartida, porque no hay procedimientos consensuados, porque no se sabe dónde ir a buscar las cosas. ¿Sí? La inaccesibilidad. Esta es interesante.
Esta es cuando ya nos creemos literalmente los líderes directivos que somos sobrehumanos. Hay semidioses en la tierra que ponen filtros y barreras para la conexión con todo el entorno. Entonces, cuando no dejas que el resto se acerque, hay dos problemas, varios en realidad. Primero, no conoces el entorno, entonces ¿cómo vas a poder confiar y relajarte? Segundo, el entorno no te conoce a vos, no sabe qué es realmente lo que te pasa, qué es lo que necesitas. En general, la gente que se vuelve inaccesible es gente que cae mal, por lo tanto difícilmente pueda transformarse en líder de algo. Si a mí algo me cae mal, difícilmente me voy a poder enamorar. Por ahí me enamoré al principio, pero después ya me cayó mal y ya fue. ¿Sí? Por otro lado, la inaccesibilidad también puede generar una falsa sensación de confianza y no puedo ver qué es lo que se está cocinando alrededor mío. Quizás me volví tan inaccesible y estoy tan lejos de lo real que no puedo ver cuando una trampa o cuando un malestar se está transformando en un conflicto que me puede llevar a dejar de ser forzosamente el líder directivo que quería ser. Jugar el juego. Esto es importante de tener en cuenta. Muchas veces los líderes usan la organización para satisfacer necesidades personales. Entonces hacen como que, pero le están sacando ventaja a la organización, ventaja personal, le están sacando ventaja personal al trabajo de otros. Consecuencia de esto, cuando esto se abre, se da a conocer, se cae la credibilidad, se cae la legitimidad. Y por último, la envidia generacional, que tristemente es muy habitual de encontrar, y en estos contextos 2020 en adelante, donde la tecnología ha pasado con un carrito y se está llevando muchas formas antiguas, hoy podemos decir, de producción o de organización, ¿sí? Hace que el sujeto que ve a la generación que viene la sienta como una amenaza. Y como la siente como una amenaza, pone el pie encima. No solamente no escucha las sugerencias y las nuevas alternativas, sino que además se vuelve opresivo, peyorativo, genera climas espantosos. ¿Por qué? Porque ve que la juventud crece, y la juventud hoy crece cuando está formada, cuando tiene el conocimiento. Antes, en pleno proceso de la revolución industrial, y estoy hablando incluso hasta la década de 1970, donde los efectos eran más bien de carácter analógicos y los cambios eran muy laxos, muy tardíos, pasaban muchos años antes de que pasara un cambio fuerte a otro. Era factible que ese empleado que entró a una organización con 18 años pudiera terminar como gerente y pudiera llevar adelante exitosamente la empresa. Pero hoy, aquel que arrancó hace 20 años atrás en la profesión que sea, no necesariamente por la experiencia adquirida va a estar en condiciones de poder dirigir una empresa. Les doy un ejemplo muy claro. Mi carrera, la de comunicación, cuando yo arranqué, nosotros escribíamos en máquinas de escribir, porque las computadoras que habían eran muy pocas, y cuando aparecieron las máquinas de las computadoras, no era el proceso de edición y transformación de video y todo lo que teníamos que hacer, y literalmente por cada noticia se necesitaban mínimo 4 personas. Hoy, con un teléfono celular, ¿sí? Con un teléfono celular, ¿me están escuchando? Pues me tiro acá que había como un problema con el micrófono. Con un teléfono celular, uno resuelve todo eso y no pisas una redacción. Entonces,
uno tiene compañeros que llevan muchísimo tiempo de profesión y que tienen la picardía de la noticia, pero esa noticia que vos ibas a salir a buscar a la calle, hoy muchos diarios no se generan con el periodista en la calle, porque la noticia le llega al teléfono, ¿sí? Y hoy muchos periodistas que podrían estar en condiciones de liderar o de dirigir una organización ya no la pueden dirigir porque les falta y no tienen el timing que le da hoy, por ejemplo, las redes sociales al manejo de la comunicación. Entonces, los líderes fracasan por todo esto, pero principalmente porque no se permiten ser humanos, porque no admiten sus debilidades, porque no admiten el temor a dar el paso al costado y dejar de estar en la luz o a la luz del candelero, porque no admiten que no siempre van a tener la respuesta, porque no admiten que no son superhéroes que pueden bendecir al resto y el resto va a florecer y a desarrollarse armoniosamente. Por eso fracasan, ¿sí? Y porque también nosotros no le permitimos muchas veces convertirse en humanos, ¿sí? Bien, para cerrar, vamos a volver a la pantalla 2, vamos a compartir audio. Tenía por acá con ustedes algo para compartir. A ver, vamos a volver acá. ¿Se escucha? Bueno, con eso terminamos. Después si quieren les comparto el videíto para que lo puedan ver. Es un buen resumen de en realidad de qué se trata liderar, ¿sí? Inspirar, contener, el liderazgo, algo así. Después a ver si lo tengo acá al nombre del video. El líder, características y carácter se llama. Pero después yo se lo subo a la plataforma. Pero por sobre todas las cosas, ser humano. Por sobre todas las cosas, ser humano. Eso es lo que va a diferenciar a un líder
eh, circunstancial o una estrella fugaz de un líder permanente y de alguien que por sobre todas las cosas nos deje enseñanza. Los líderes nos dejan enseñanza, ¿sí? Bueno, nos quedan apenas 9 minutos. ¿Alguno quiere compartir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere evacuar alguna duda? Los escucho, díganme. ¿Se ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? Recuerden igual que tenemos 15 días antes del examen, así que si en el repaso empiezan a aparecer cosas o dudas, me avisan, ¿sí? Y nos manejamos por la plataforma. Ay, gracias, Cari. Muchas gracias. Espero que en realidad, más allá de la instancia del parcial, más allá de la instancia de los foros, esto les sirva a ustedes como herramienta. Esta materia ha sido remodelada para ustedes. Veníamos con un material que no estaba malo, pero hacía un par de años que nuestra sociedad inició un proceso importante de cambio y ese material que estaba hablaba de una sociedad distinta. Así que mi intención cada vez que preparo las clases para ustedes, para todos los grupos en general, es pensar en qué me hubiese gustado a mí recibir. Y bueno, espero que les haya sido útil. Y la verdad que ustedes como grupo, y esto no es halagar porque sí, es un grupo con el que a mí me da mucho placer trabajar, que no suele suceder en general con todos. Hay gente grupos que son más indiferentes, grupos que tienen como mucho desnivel, 2 o 3 personas que se comprometen y el resto que va viendo qué puede hacer, pero ustedes tienen un nivel muy parejo desde que comenzaron, son interlocutores súper válidos, siempre interviniendo, siempre aportando, y a mí me entusiasma mucho trabajar con ustedes porque yo recibo mucho de ustedes también, ¿eh? Bueno, gracias, Nicola. Y en serio, la verdad es que si hay un grupo que a mí me genera mucha esperanza de qué es lo que va a generarse después de que pasen este proceso, que es 3 años en su vida, nada más. Después hay infinidad de cosas para hacer. Esos son ustedes. Yo tengo mucha fe en que ustedes como profesionales van a hacer algo muy bueno en su vida. Así que les agradezco realmente todo el compromiso y la participación. Porque la verdad es que en eso hacía muchísimo tiempo. Miren, les voy a comentar algo. Cuando yo les pregunté a ustedes la otra vez por el liderazgo y me dieron ejemplos, fue la primera vez en 5 años que me daban ejemplos sobre el líder. Yo había dejado de preguntar hacía 5 años sobre cómo era o qué era un líder, porque no había. La respuesta era un vacío, era nada, silencio. Los últimos 2 años fueron silencio absoluto. Dije, no voy a volver a preguntar, porque el último año, antes de que el año pasado, decidí no preguntar porque era un silencio absoluto, un desconcierto. Y el hecho de que ustedes empiecen o se hayan animado a mencionar a alguien, tiene que ver con que están posicionados en otro lado. Quiere decir que están construyendo o viendo algo. Más allá del líder que uno elija, que uno sienta que se está reflejando en alguien o que se ve representado en alguien, es porque construye un proyecto de vida. Y construir es muy difícil, es mucho más difícil que dejarse llevar, ¿sí? Mi hermana me dice que te quiere. Bueno, chicos, gracias. Me van a hacer llorar. Bueno, les agradezco un montón. Si quieren, cerramos acá. Agradecidísima por la oportunidad, una vez más, de haberlos cruzado. No se da, como les digo, habitualmente encontrarse con un grupo así, homogéneo y comprometido para trabajar y para crecer. Y si no hay alguna duda teórica, los dejo a descansar. Carito le está metiendo unas ganas, se le nota los ojitos que se le caen ahí. Me imagino que el resto también deben venir ahí con un esfuerzo.
Así que nos vemos el 22. Usen la plataforma para evacuar todas las dudas que puedan surgir. Puede ser que con más tranquilidad Foucault empiece a presentar algún tipo de interpretación, de problemita de interpretación. Así que sáquense todas las dudas, para eso estamos, ¿sí? Bueno, si les parece, un beso enorme y nos estamos viendo más que pronto, ¿sí? Hasta el 22.